después de este pequeño receso de actividades, de conferencias en las cuales la única finalidad es la de compartir conocimiento hacia la comunidad jurídica, hacia la comunidad de peritos e incluso a nivel estudiantil. Así que con mucho gusto saludo esta tarde, me acompañan en el panel el maestro Óscar Lugo, que es también director de la firma de Abocacil, y el doctor Mario Arturo Álvarez, quien es nuestro director de servicios periciales, a quien doy el uso de la voz y presentará a continuación a nuestro gran invitado especial. Saludos a todos, mi nombre es Alba Yesenia Peña Hernández y gracias por acompañarnos. Mi estimada maestra Alma, muchísimas gracias por tu intervención. Maestro Óscar, muchas gracias, muy buena tarde. Mi estimado doctor Eliseo Lázaro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y que tienes otros temas que atender. Agradecemos el espacio que hiciste para darnos tus conocimientos el día de hoy. A grandes rasgos es posible definir la prueba pericial como aquella opinión emitida por un perito en un juicio que es relativa a un hecho del proceso que requiere de conocimientos especiales, y esto va a ser para ser comprendido a cabalidad y que es relevante a la hora de decidir por el tribunal. Muchos de nosotros hemos estado en contacto con lo que es la prueba pericial. Aquí tenemos estudiantes, abogados, peritos, y el día de hoy el doctor Eliseo Lázaro Ruiz nos va a compartir una ponencia magistral y está denominada Estándares Internacionales de la Cientificidad Pericial. El día de hoy, antes de que él empiece con su ponencia, voy a leer un pequeño resumen de su currículum, ya que es muy vasto y no nos alcanzaría el tiempo de esta tarde para poder leerlo. Sin embargo, podemos precisar que el doctor Eliseo es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, con línea de investigación en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Además, es maestro en criminalística por el INACIPE, maestro en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con estudios avanzados en litigación oral, con especialidad en Ciencias Forense en California Western School of Law. Asimismo, es autor de diversos libros, por mencionar algunos: El perito en el sistema penal acusatorio, del 2017 por la editorial Flores; Ciencia forense y contrainterrogatorio, 2019, y este fue por el INACIPE. Una de sus investigaciones más relevantes en la ciencia forense es la coagulación sanguínea en la determinación del tiempo de muerte, publicada por la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. También ha sido perito en criminalística, consultor técnico en el procedimiento penal acusatorio, y actualmente se desempeña como investigador titular en el INACIPE, en donde coordina de manera permanente el Seminario de Criminalística y Sistema Penal Acusatorio. Recientemente fue reconocido por el gobierno federal como investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo el primer criminalista mexicano en obtener esta distinción. Mi estimado doctor, muchas felicidades por este currículum y muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Te cedemos el uso de la voz y estamos atentos a tus requerimientos. Muchas gracias, amigo y maestro. Agradezco en primera instancia al equipo legal, a esta firma legal, Abocacil, al doctor Mario Arturo Álvarez y al maestro Óscar Lugo por la invitación y a todo su equipo que le acompañan. Yo conozco la trayectoria del doctor Mario Álvarez desde hace algunos años, cuando era director de criminalística de la división científica. Compartimos algunas reflexiones, proyectos y demás, y sé que sus proyectos que encabeza son por demás importantes para la sociedad y para la comunidad forense. Gracias por esta invitación, que la he aceptado con mucho gusto. Y bueno, al público, gracias por su asistencia. Y voy al punto. Yo esta tarde también no quiero olvidar agradecerle a mi amiga Ivonne Azcona, una destacada psicóloga forense y especialista en tortura y protocolo Estambul. Sé que a lo mejor está por allá en las cámaras, pero evidentemente Ivonne representa algo muy importante para el tema del protocolo Estambul en México. Recibe un fuerte saludo, maestra Ivonne Azcona. Y bueno, esta tarde pues yo voy a hablar sobre ciertos puntos que pudiéramos al final de mi plática conversar. Hay ciertas innovaciones que llegaron a la ciencia forense con la reforma del 2008, que lo que han hecho
es aportar a nuestro país, pero también lo que han hecho es meter en confusiones cuestiones de ciencia y cuestiones de metodología. Esta tarde yo voy a pronunciarme sobre si es correcto hablar del uso de la evidencia científica en los tribunales de oralidad. Hoy, cuando se piensa que la única forma de conocimiento válido es la ciencia y se hace un monopolio de la ciencia y se piensa que la ciencia es el único conocimiento válido, de ese punto abordaré. También voy a abordar el tema de los estándares. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo voy a hablar de los estándares de cientificidad, pero obviamente si en un punto más concreto, claro que me opongo al estándar de cientificidad. No puede haber un estándar que trate de medir con una vara cada una de las especialidades forenses que obedece a epistemologías diferentes. También voy a hablar del denominado método científico y del dogmatismo en el cual se ha justificado. Y finalmente aterrizaré hablando sobre algunos temas que tienen que ver con cómo está la situación en relación a la cientificidad de la prueba en nuestro país. Y para ello les voy a compartir algunas láminas para que pudiéramos platicar respecto al tema. Antes de entrar al tema, pues tendríamos que hablar un poco sobre qué es la criminalística y la ciencia forense actual. Tendríamos que referirnos a los estándares que se han creado a nivel internacional y a la metodología que justifica estos estándares, a un poco sobre los temas que están en la actualidad, ponderando sobre estos análisis y unas reflexiones finales. En el 2008, como ustedes saben, hubo una reforma que cambió la teleología de la investigación de los hechos que pueden ser constitutivos de delito y se incluyen nuevas directrices y nuevos elementos que justifican la participación de un experto, como son el cuidado de los derechos humanos, la actuación con protocolos, el tener una acreditación y una certificación en el punto en el cual versa la pericia, conforme lo señala el artículo 369 del Código Nacional, también que el laboratorio esté acreditado y sobre todo que las fuentes de información de los expertos estén basadas en factores de impacto, que se haga evidente el conocimiento es conocimiento científico. Ya no necesitamos opiniones, ya no necesitamos que la prueba científica sea una opinión que de un experto. Necesitamos que la prueba científica, la prueba pericial, sea una metodología que se haya sido aplicada y nos dé garantía de confiabilidad, de credibilidad, de justificación o de comprobación, que los conocimientos aplicados y la metodología son válidas. De estos puntos, salto a este que refiere a sobre qué es esto denominado ciencia forense y criminalística, que todavía se tiene ciertas dudas sobre si es correcto hablar de ciencia forense o ciencias forenses o criminalística, y si la criminalística forma parte de la ciencia forense y si la absorbe la ciencia forense a la criminalística o demás. Eso se tiene que hablar por modelos o paradigmas. Hay modelos o paradigmas que consideran que la ciencia forense es todo un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, metodológicos, disciplinarios que en su totalidad denominan o hacen esa construcción denominada ciencia forense. Hay otra posición totalmente diferente que no se puede denominar ciencia forense, sino que las ciencias necesitan un cosmos y una epistemología especializada y obedecen a momentos y conceptos totalmente diferentes y que no pueden agruparse en un mismo saco bajo la denominación de ciencia forense. Entonces, esto también nos lleva al punto de que si es lo mismo ciencia forense, ciencias forenses y criminalística, no es lo mismo, porque el punto está en que la ciencia forense, como lo ven en esta lámina, tiene diversos objetos de estudio. La ciencia forense, por ejemplo, estudia la telefonía celular forense, la arqueología forense, la medicina forense, el arte forense, la medicina forense, de la odontología forense, la contabilidad forense, entre otras. Entonces, el uso de la evidencia, pues obviamente depende mucho de la especialidad a la cual se esté refiriendo. Bajo esta visión de los tipos de evidencia que proporciona la ciencia forense, pues estamos hablando que tiene un pluralismo de evidencias que estudiar y hay una área del conocimiento que para justificar una proposición fáctica, es decir, una conclusión, requiere de evidencia científica y habrá otra proposición fáctica o otra conclusión, otro dictamen que requiera de una evidencia digital para justificarse. Y si en estos términos estamos hablando, esta requiere de una metodología adecuada. No podemos pensar, por ejemplo, que la contabilidad forense se rija por las reglas del método científico o que la criminalística de campo sea considerada una área que se rija bajo los modelos de la inducción o la deducción. Entonces, esto tiene que ver mucho con la fundamentación de la construcción que hemos hecho
de lo que se denomina ciencia forense. Esta visión, por ejemplo, de ciencia forense, en donde dice que las artes, las ciencias, las disciplinas, los oficios, los saberes y las técnicas, esta visión que integra todas las áreas del conocimiento, pues es una visión válida, claro que es válida. Yo creo que está inspirada en Edgar Morin u otro teórico que busca la complejidad y busca la integración de la ciencia. Me parece una visión también importante, que obedece a un perfil diferente, pero en el ámbito pericial seguramente se requiere la especialización para poder fungir como expertos. En este sentido, ustedes saben que existe un universo de servicios periciales. Los peritos no solamente son los que están en las fiscalías generales, en la Fiscalía General de la República, hay peritos particulares en los tribunales, en la Secretaría de Defensa Nacional, hay peritos adscritos a las defensorías públicas y una serie de peritos que están en nuestro país en diferentes instituciones, y obviamente estos peritos pues deben conocer o saber o enterarse de cómo es que se le está dando valor probatorio a lo que ellos ya denominan dictamen, y que en unos casos es un desahogo de un informe oral en la etapa de juicio, si hablamos de proceso penal acusatorio. Entonces, a través del tiempo se han creado estándares, y estos estándares son estándares de cientificidad. ¿A qué me refiero con estándares de cientificidad? A estándares que nos tratan de decir cuándo una cosa es ciencia. Y entonces, desde el momento que hablamos de que nuestro país, y no solamente nuestro país, sino el mundo, ha creado estándares de cientificidad para valorar qué tan científico es una prueba pericial, pues yo creo que hay un sesgo, porque el conocimiento científico, pues es una parte de todo el conocimiento que la humanidad ha creado, y no todas las especialidades que existen en la ciencia forense, pues son ciencia. Alguien no puede decir que la grafoscopía sea ciencia, y si dice que la grafoscopía es ciencia, pues tendrá que decirnos el paradigma en el cual se justifica su proposición fáctica de decir que la grafoscopía sea una ciencia. Si eso no lo tiene, entonces pasaremos a un punto en el cual él está pensando que la grafoscopía es una ciencia porque usa el método científico. Y cuando podemos hacer el análisis si realmente se utiliza el método científico, pues es incompatible la epistemología basada en el positivismo del método científico con la esencia misma de la grafoscopía. Entonces, pero pasemos a un tema, por ejemplo, de química forense. La química forense visto desde un paradigma que tiene que ver obviamente con un método científico experimental. Esta sí puede referirse como una ciencia. Entonces, el tema del paradigma es un tema muy importante en nuestra sociedad actual. No podemos hablar de ciencia sin haber tenido un paradigma en el cual estamos justificando esa construcción de ciencia a la cual le atribuimos un grado de cientificidad. Porque hay un libro muy, muy reconocido, y es un libro demasiado divulgado en el mundo entero, que es La estructura de las revoluciones de Thomas Kuhn, que introduce Thomas Kuhn el concepto de paradigma para explicarnos cómo las personas crean ciertos modelos de ciencia, y estos modelos de ciencia obedecen muchas veces a intereses o monopolios o ideas que no siempre son compatibles con la realidad. Y el primer estándar de cientificidad surge en Estados Unidos en 1923, cuando James Bryan es acusado de un homicidio, y se le aplica la prueba del polígrafo, y el polígrafo lo beneficia, es decir, el resultado del polígrafo le ayuda para el caso. Pero entonces la Suprema Corte de Estados Unidos se pronunció respecto a la prueba poligráfica y estableció que no se puede establecer la prueba poligráfica como una prueba científica, porque no había obtenido el reconocimiento por la comunidad científica para ser considerada una prueba válida. Explicaban los márgenes de error positivos y negativos que pueda dar la prueba pericial de poligrafía, y fue desechada. ¿Por qué? Por el único punto de no haber sido aceptada por la comunidad científica. En la experiencia yo he visto que existen muchas veces ciertas técnicas, métodos y procedimientos que son utilizados por algunos peritos en la práctica profesional y de campo, pero que sus procedimientos pues no han ganado aceptación al ámbito al cual pertenecen. Entonces eso invalida de antemano pues el conocimiento como un conocimiento válido, no como un conocimiento científico. Y los poligrafistas pues seguramente dirán lo contrario, y dirán que la poligrafía evidentemente sí tiene una justificación, y no dudo que la tenga, pero entonces aquella justificación científica que le quieren atribuir a la poligrafía no es compatible con la esencia de la poligrafía. Al ser una disciplina, un saber social que atribuye cuestiones biológicas, psicológicas y de otro tipo,
pues tiene que tener una epistemología totalmente diferente a una epistemología positivista que inspire el método científico. Por lo tanto, la poligrafía es una prueba pericial y no una prueba científica. Y si es una prueba pericial, pues debiese valorarse, ofrecerse y analizarse desde el alcance de una prueba pericial, que muchas veces tenemos esa confusión un tanto generalizada, que hay una doctrina que ha venido impulsando el eliminar la palabra prueba pericial incluso de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y poner la palabra prueba científica, pues desconociendo las categorías que existen dentro de la ciencia y dentro de la prueba pericial. La prueba pericial en un sector puede ser una prueba científica, otra área puede ser una prueba pericial y otra área puede ser una prueba pericial técnica. Y entonces incluso el arte pues no puede considerarse ciencia en esa reforma que trata de impulsarse para modificar unos artículos que evidentemente en hacer progresar la ciencia vamos a un retroceso en denominarle a todo ciencia. Yo creo que eso ya lo habíamos superado hace algunos años. Y en 1993 surge el estándar Dauber. El estándar Dauber centra su punto en este litigio que tienen dos personas que acusan a la farmacéutica que su mamá, cuando estaba en el proceso de gestación, consumió unos medicamentos que le causaron una malformación a los hijos. Entonces, la farmacéutica justifica todo su conocimiento y explica que ellos ocuparon teorías científicamente probadas, que sus objetos de estudio habían sido analizados rigurosamente por pares, que ellos podían decir la tasa de error conocido o potencial, y que existían normas de operación y de calidad que las cuales hacían y daban garantía precisamente de que su prueba pues era una prueba que estaba justificada en estándares científicos. Entonces la farmacéutica sale beneficiada porque demuestra estos puntos que para la comunidad internacional son muy importantes y son por demás conocidos. Pero vuelvo al punto en donde iniciaba mi plática, el hacer 5 puntos para decir que la prueba científica puede analizarse con 5 puntos, es como crear una receta de cocina en el cual el perito debe cumplir con ciertos puntos y los abogados 5 puntos para que esa prueba cause aceptación científica, sin entrar a otro tema del órgano de prueba. Pero este error del estándar Dauber, que para mí me parece un error donde dice la tasa de error conocida o potencial, pues es un error visto desde el ámbito de la metodología porque hay especialidades periciales que no se les puede medir. Hay especialidades periciales que no son cuantitativas, hay especialidades periciales que justifican su conocimiento en otro modelo. Entonces, sí hay un modelo actual que trata de volver todo matemáticas y pensar que un resultado de criminalística de campo, de grafoscopía, de incendios y de tránsito te puede dar en términos estrictamente estadísticos. Y obviamente eso obedece a una teoría generalizada que trata de darnos un aporte o una evidencia empírica estadística para decir que la prueba pericial es válida. Entonces nos vamos a una cuestión de cuantificación, pero confunden metodología de la investigación con metodología de la ciencia. Si nosotros hablamos de lo quali y lo quanti, eso obedece a una metodología de la investigación, no a una metodología de la ciencia. Y entonces, cuando estrictamente analizamos estos puntos que se les quiere meter a algunos peritos en su dictamen pericial, pues no son compatibles. Hay algunos expertos que siempre fallan en la pregunta de que, ¿cuál es la tasa de error de su dictamen? ¿Cuál es la tasa de error o el margen de error de su peritaje? Ellos contestan cualitativa o cuantitativamente. Cualquiera de las dos respuestas que den, si es alta, media o bajas, es errónea. Si contestan en porcentajes de 5%, 10%, 1%, es erróneo. ¿Por qué? Porque ciertas especialidades no pudieran dar esa determinación de su prueba científica o de su intervención pericial. Y esto se complementa con el caso Cumbo, un caso muy conocido, un hecho de tránsito terrestre que en 1999 establece precisamente que hay que apegarse a una regla federal de evidencia en Estados Unidos para poder establecer la validez de un peritaje. Había un conductor de una minivan que fue un neumático dañado el que ocasionó que esa minivan tuviera un accidente y una persona perdiera la vida. Entonces se les ocurre acusar a la empresa que generó ese neumático y decir que el neumático no reunía las características maquinarias y especializadas para funcionar y que esa falla precisamente de la institución era la causante del accidente. Pero no los favorecieron. ¿Por qué no los favorecieron?
porque hay una regla 702 que es una regla que se ha vuelto internacionalmente reconocida. Después de la regla 702, a la fecha yo no conozco que exista otro elemento que nos permita establecer la cientificidad de un peritaje. La regla 702 surge en Estados Unidos de los antecedentes que les he estado narrando, tanto del estándar Frey, Dauber y del caso Kumo. Esos tres casos en su conjunto, más otros casos como el caso Kelly, el caso Robert y otros casos como el caso Sher, que son casos que han marcado la historia misma de la ciencia forense en Estados Unidos y en el mundo, se congregaron en una regla que se llama regla 702, que Estados Unidos tiene un código probatorio especializado y tiene cada una de sus reglas, y una de sus reglas más importantes y que viene al tema es la 702 y dice lo que ustedes tienen en pantalla. Y se los resumo a grandes rasgos, es que el perito tiene que tener evidencia de lo que dice. El perito tiene que ocupar metodologías y técnicas confiables y debe aplicarlas adecuadamente y debe saber que esas metodologías son conocidas y aceptadas por la comunidad científica y obviamente acreditar su conocimiento, es decir, con unas credenciales o calificaciones que en términos mexicanos se llamaría acreditación, certificación o cédula profesional, y obviamente una cuestión ética que es la parcialidad del testigo. Esto habla la regla 702 para el país vecino, con que un peritaje cumpla estos lineamientos, pues es considerado un peritaje científico. Pero aquí entramos a un punto en contrario. Cuando nosotros nos podemos analizar desde el punto de vista del racionalismo crítico a la criminalística y pensamos en el principio de correspondencia de características, primero deberíamos pensar si es un principio reconocido internacionalmente por la comunidad científica. El segundo punto que debemos analizar de ese principio es que si ese principio, que todos los criminalistas lo conocen como un principio fundamental de la criminalística, es un principio que pueda denominarse realmente principio, o es una consideración, o es una opinión. Y la otra cosa es quién legitimó y validó esos principios que justifican a la criminalística actualmente. Por eso, en algún otro momento yo he dicho que la criminalística está en un proceso de deconstrucción. Ya tenemos una criminalística, pero hay una criminalística que sí resolvió muchos problemas es un modelo contemporáneo, en un modelo que se requerían de conocimientos especializados, pero la globalización del conocimiento, la tecnología, los cambios científicos, los surgimientos de planes y programas de estudio de licenciatura, maestría y especialidad en criminalística generaron una nueva necesidad de replantear algunos aspectos que tienen que ver con la validez. Porque seguramente si tú le preguntas a un perito en criminalística, a un perito en dactiloscopía, y ese principio de correspondencia es un principio válido, te van a decir sí. Pero cuando les preguntes respecto de la validez y la legitimidad, cómo se hizo ese principio, quién le atribuyó el grado de principio, en qué revista fue publicado y que ese principio cómo ganó aceptación científica, es cuando el perito quizá podría analizar si él conoce eso. Entonces, esos conocimientos son los que se tratan de impulsar en los abogados. Yo he dicho que los abogados no necesitan conocer precisamente de 92 especialidades periciales para poder contrainterrogar o interrogar a un perito. Eso no es lógico pensar que creando estándares o que capacitando a los expertos en cada una de las especialidades vamos a lograr que ellos puedan hacer buenos interrogatorios y contrainterrogatorios, o que el juzgador necesitaría conocer 92 especialidades forenses que existen para poder atribuirle valor probatorio, sino que el juzgador pues debe conocer los fundamentos de la epistemología y la epistemología dialéctica crítica, para ser concretos, para tener fundamentos respecto si su intervención en el análisis de la valoración de la prueba la puede realizar. Y creo que es más viable pensar en atribuirle capacitación a la metodología y a la epistemología en el órgano jurisdiccional, en los abogados, en los ministerios públicos y en los peritos, que atribuir una capacitación muy regionalizada, que obviamente no estaría de más. Pero esto nos da cabida a pensar que en algún momento no vamos a tener 92 especialidades, vamos a tener 200, incluso más. Y esas 200 especialidades pues no se van a poder dominar ni poder valorar. Yo recuerdo un buen amigo que preguntaba y decía, ¿cómo el juez puede valorar un dictamen de medicina forense si él nunca ha estudiado o ha tomado un curso de medicina forense? Y me parece muy razonable su comentario, porque precisamente cómo valoras algo que no conoces.
pues lo valoras desde los fundamentos de la teoría del conocimiento y lo valoras tomando en consideración pues los parámetros metodológicos que cualquier área puede cumplir. Por eso esos parámetros son transversales a cualquier sector del conocimiento. Pues bueno, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México han adoptado esa tradición de la norma 702 que le refería anteriormente. Todos los países también de América Latina, ustedes analizarán algunos en su código probatorio, otros de manera sustantiva o adjetiva han metido ese artículo que estima que deben de considerarse ciertos elementos para que el dictamen tenga pues valor probatorio. Aspecto que nuestro país no tiene ese artículo y me parece pues ciertamente una ponderación en decir que lo ponemos o lo quitamos, porque si lo ponemos, evidentemente generará controversia al querer encuadrar lógicamente en el dogmatismo, la valoración, el ofrecimiento y la admisión de la prueba pericial. Pero si no lo tenemos, tampoco va a haber un punto del cual podamos generar un parámetro de valoración de una prueba pericial. Aquí, por ejemplo, ya lo vemos en nuestro país. En nuestro país tenemos el amparo en revisión 9-2015. Y este amparo en revisión 9-2015, aunque es una tesis aislada, y ustedes como abogados sabrán el alcance de las tesis aisladas, pues en estos puntos que ustedes puedan visualizar en el A, en el B, en el C y en el D, habla precisamente de lo mismo de la norma 702 y entonces para un contexto mexicano también la norma 702 y la regla federal y el estándar Dauber son los ejes que deben de regir la cientificidad de un peritaje. Me llama la atención el inciso A que para el amparo en revisión dice que en las pruebas periciales se debe tomar en consideración la falseabilidad de la teoría en que se fundamentan. Aquí yo observo un área de oportunidad para decir la falseabilidad, cuando estamos hablando de la falsación como una forma de expresión del conocimiento, pues es obviamente atribuido a Popper. Y entonces este documento que ustedes tienen a la vista obviamente está justificado en la filosofía de Popper, pero si pensamos un poco más adelante, cuando en la historia de la filosofía y la ciencia se llama falsacionismo ingenuo a las consideraciones de Popper y el pensar que si un caso pueda contradecir toda la ciencia que se ha generado, ya no tendría validez. Entonces estamos hablando que después de Popper vino Lakatos, vino Kuhn, vino Feyerabend y vinieron otros teóricos que han dado respuestas al mismo punto y que van avanzadas. Entonces, creo que en este sentido no podemos tener un criterio falsacionista generalizable para la prueba pericial y mucho menos un criterio que sea basado en el falsacionismo de Popper. Diríamos, en algunas especialidades me parece importantísimo Popper. Por ejemplo, en criminalística de campo, para mí la idea de Popper es muy buena. En dactiloscopía se opondría totalmente a la esencia de la dactiloscopía. En medicina forense también. Pero entonces, esto es lo que tenemos en nuestro país con relación al tema, un tema que en realidad es nuevo, es un tema de que si bien es cierto se ha tratado, pero no se ha visto desde diferentes puntos de convergencia, en qué manera podemos mejorar este tema de cuándo algo es científico y cuándo algo no es científico. Aquí, por ejemplo, vemos que para casos muy relevantes se habla de un rigor metodológico. ¿Qué es el rigor metodológico? Pues el rigor metodológico de una ciencia, de una especialidad, de una técnica, pues hoy en día nosotros no hablamos de metodología, nosotros hablamos de metodologías. Nosotros no hablamos de técnicas, hablamos de plural, siempre en plural, métodos, técnicas, procedimientos, metodologías. Nosotros no consideramos a la metodología como una receta, ni como de los métodos, ni como una cuestión estática o única. Pero si nos damos cuenta en otros estudios que quizás han escuchado, he presentado que algunos dictámenes no tienen la palabra metodología, sino tienen método o técnicas ocupadas, aún siendo dictámenes acreditados por la norma 17025, que hasta abajo obviamente viene el pie de página en que tienen esa acreditación, le llaman procedimientos técnicos. Entonces me parece también importante repensar que si
Específicamente, la acreditación de un laboratorio, que finalmente también tiene repercusiones en el documento que emite el perito, está considerado bajo estándares científicos y no precisamente hay una contradicción. Yo recuerdo una capacitación que estaba en una fiscalía que tuvieron a bien invitarme y me preguntaba un perito que si era adecuada la expresión procedimientos técnicos, y yo le decía que la técnica, el método, el procedimiento y la metodología, que si bien es cierto, forman parte de un constructo generalizado, no pueden ser sinónimos y tienen alcance totalmente diferentes. Entonces, otra pregunta muy importante que me hacía era que si él debía seguir el método científico para hacer un peritaje en evaluación forense. Y yo le pregunto que si la evaluación forense se le atribuye precisamente un criterio de evidencia física o un criterio de evidencia formal, derivado de la lógica y de la matemática. Entonces, pues mi respuesta fue, cada área de especialidad requiere métodos y técnicas acordes a lo que son. Y es ahí donde las confusiones elementales entre métodos y técnicas, pues, invalidan científicamente la intervención del perito. Cuando el perito, más adelante lo vamos a ver, tiene unos métodos contrapuestos entre sí y más aún le apuesta a considerar al método científico, pues evidentemente es uno de los puntos que hay que tratar, eh, pues que analizar. Yo no creo tener toda la razón respecto al tema, ni mucho menos aspiro a tenerla, pero lo que pienso es que si yo fuera víctima indirecta o directa de estos hechos, si alguien actuara con estos métodos y técnicas, me parecería que estamos en el área o en la época de la Edad Media en el cual pues había un oscurantismo con relación a la ciencia. Entonces, evidentemente, creo que los temas han cambiado no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Cuando hablamos de los métodos, y lo puse en amarillo, los métodos tienen teoría. Y eso es a veces un poco fácil de entender, pero al mismo tiempo es difícil. O sea, la inducción, la deducción no son métodos, son procedimientos, son razonamientos lógicos. Pero cuando alguien dice que la deducción es método y que la inducción es método, pues yo no tengo nada que decir en contra. Yo acepto lo que las personas digan, pero sí quisiera escuchar el argumento por el cual dicen que la inducción y la deducción son métodos. Y eso precisamente obedece a lo mismo que les he dicho. No es un ejercicio de historia de la ciencia, no es un ejercicio que alguien se ponga a investigar históricamente de dónde surgieron las teorías, los métodos y demás. Es un deber del experto saber aquellos fundamentos que está utilizando y que está empleando para darle garantía a su peritaje y que asimismo pueda causar convicción en el juzgador. Entonces, cuando pensemos si la inducción es considerada un razonamiento lógico, pues seguramente Hume aparecerá y eso sería el fundamento y que hay obras y obras que hablan sobre eso y que si la deducción es un procedimiento lógico, pues Popper bien lo justifica. Y en esta historia de los métodos que para ellos algunos le llaman métodos inductivos y deductivos, se les olvidó la abducción como razonamiento y que un criminalista hace más abducciones que todo deducciones y entonces parece ser que tenemos una historia metodológica que está incompleta y que esta historia metodológica no permite la consolidación efectiva de la prueba pericial. Habría que revisar a fondo todo esto de la teoría. Cuando alguien me pregunta con unos buenos alumnos que les estoy impartiendo una clase sobre lo mismo, y les digo, es que no existe una gran teoría que explique a la ciencia forense. O sea, no podemos decir que se llama ciencia forense porque reúne ciertos conocimientos y métodos y técnicas. Esa es una opinión, pero falta la gran teoría que nos diga desde este punto de vista de la teoría del conocimiento, desde la epistemología, por eso hay que llamarla ciencia forense. Yo sé por dónde pueden estar los grandes teóricos que pueden abanderar esa metodología, pero sé que también no solamente los deben saber los investigadores, los académicos, sino que lo deben de saber los peritos y demás. Y esto me lleva al concepto clásico de inducción y deducción. Cuando tú le preguntas al experto qué es la inducción, es el ir de lo particular a lo general y la deducción es lo contrario. Y cuando les pides más información respecto a ese punto, ellos te dicen que pues comenzaron de lo más grande a lo más chiquito, es decir, pensemos en un lugar de intervención y que toman fotos generales, medianos, grandes planos y llevar hasta los pequeños detalles, ¿no? Eso no es inducción, eso es un procedimiento o es incluso una técnica. Entonces, eso obedece a cómo se formó el experto, qué teoría tiene el experto en la mente. No puedo decir que esté mal, lo único que puedo decir es que eso no está explicado y no está validado como inducción o como deducción.
Y esto nos lleva a esta diapositiva en el cual que el eje central de la prueba pericial actualmente es la metodología y lamentablemente hay inventos metodológicos y hay ciertos libros que no son reconocidos y que se ocupan como fuentes de información. Un libro, si no tiene dictamen para haber sido publicado, es un libro que no tiene validez. Y es así de simple. La ciencia debe pasar por un proceso riguroso para convertirse en conocimiento. Y si ese libro alcanzó validez por su actuación en ciertos años, si se volvió una lex artis, pues evidentemente hacer una lex artis, pues debe reconocerse como una lex artis, pero no precisamente como un conocimiento científico. Entonces, los conceptos de validez y fiabilidad también son dos conceptos que actualmente se habla mucho que la prueba debe ser confiable y válida. Primero debe ser válida y después debe ser confiable, eso es lógico. Pero el concepto de validez surge mismo de una teoría de la psicología, de la psicometría, y seguramente si hay una psicóloga sabrán que hay una validez de constructo, hay una validez interna, hay una validez estadística, pero esos conceptos que surgieron de otra área del conocimiento, no todos son aplicables en la área forense. Y por eso ahora exigirle a una especialidad que nos demuestre que sea válida, pues estamos hablando de un positivismo, y cuando me refiero a un positivismo es aquellos que precisamente piensan que el único conocimiento válido es el que es empíricamente observable y que es obtenido a través de la observación y por el método científico. Y entonces los cambios en relación a la ciencia que se han dado ya no obedecen a esos conceptos clásicos de validez. Pero si esos conceptos clásicos de validez y fiabilidad precisamente no están claros y nosotros entramos a un tema más específico de la validez, pues vamos a ver que la prueba pericial realmente tiene mucho trabajo. Quizás yo ya no logre ver en este mundo los grandes cambios que esto necesita, pero pienso que sí se requiere mucho trabajo y mucho tiempo para ir abarcando poco a poco esos temas que son de relevancia social. Hay un dogmatismo científico, como se los decía anteriormente, en que a todo se le quiere llamar ciencia. Si tú le dices a un experto en medicina que si la medicina es una ciencia, te van a decir que sí. Generalmente es la respuesta, ¿no? Porque se ha metido en la mente no solamente del perito, sino del juzgador, sino del Ministerio Público y de la sociedad, que el conocimiento debe ser científico y debe ser ciencia para ser válida o para ser justificable. Y eso pues no es así. Quizás la psicología sea más un saber social, quizás la criminalística sea una disciplina, quizás la misma documentoscopía es una disciplina y no precisamente una ciencia, pero ese dogmatismo de llamar a todo ciencia es el que genera el error. Y es muy simple esto, las cosas no todas pueden ser ciencias. ¿Y por qué no pueden ser ciencias? Pues porque hay una complejidad humana. Tratan de reducir un problema que es evidentemente complejo, la cientificidad de una prueba pericial, a una cuestión simple como es el método científico, inspirado en 5 etapas, que obviamente ya quedó más que rebasado hablar del método científico en 5 etapas. Y si me meto yo al tema del método científico, podemos hablar de un test epistemológico para el denominado método científico. El denominado método científico obedece a un proceso de metodología de investigación, no un proceso de metodología de la ciencia o un proceso de metodología casuística. El perito no está haciendo, cuando ejecuta un dictamen, la creación de conocimiento, está ejecutando conocimiento científicamente validado. Entonces, las etapas del método científico que fueron establecidas como las etapas del método científico de la criminalística, pues no están ni cerca de lo que pudiera ser precisamente la metodología válida con la cual se pueda revisar la cientificidad, si así lo quiere establecerse, una prueba pericial. Entonces hay un cierto test epistemológico, por llamarle de esta manera, y es un test que se basa más en la teoría de los sistemas complejos, es decir, hay una unión entre las bases teóricas de la epistemología con la metodología y con la práctica forense. Y este test epistemológico versa en el racionalismo crítico de Popper. Obviamente, de un punto debemos iniciar. Por lo menos el racionalismo crítico de Popper establece pues, los criterios con los cuales se considera algo como ciencia. Porque recuerdo una capacitación también que estaba yo en el norte de la República y le preguntaba a ciertas personas, ¿y por qué? ¿Cómo le haces para saber que lo que el perito dijo fue un conocimiento científico? Y me dice, qué interesante respuesta. Y lo mismo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que lo que ustedes aplican es conocimiento científico? Pero si ustedes me contestan con el método científico,
vamos a entrar en el debate precisamente si el método científico es el que determina que una cosa sea ciencia. En la historia de la filosofía de la ciencia, pues han existido muchos críticos y estos críticos que iniciaron a crear un criterio de decir claramente, a ver, vamos a ponernos a estudiar este tema, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿A qué le llevamos a llamar ciencia? Y Popper fue el que establece un criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia y establece criterios que fueron la base para generar nuevos modelos de cientificidad que se tienen actualmente. Este modelo que estoy presentándoles, que si ustedes ven, hay una carga teórica, es decir, la carga teórica, no sé cómo la comprendan ustedes, pero la carga teórica es aquella construcción que se ha hecho de los modelos de ciencia y de los modelos de la misma criminalística. Es decir, la carga teórica es esa gran teoría que fundamenta en qué me baso. Pensemos en la psicología, pensemos en la pedagogía. La pedagogía, por ejemplo, tiene ciertas escuelas o doctrinas en las cuales justifican, por ejemplo, cada uno de los procedimientos que ejecutan. Si nosotros platicáramos con un pedagogo, significaría que nos va a hablar un poco de conductismo y luego nos va a hablar un poco de técnicas de enseñanza y aprendizaje, y esas técnicas de enseñanza y aprendizaje están basadas en modelos, ¿no? Entonces, esos modelos de cientificidad son los modelos que a veces en una prueba científica no se tienen. Entonces, la pedagogía, la psicología sí tienen escuelas y doctrinas, y en la criminalística, pues evidentemente faltarían algunas escuelas o doctrinas que se pronuncien como teorías del conocimiento para que podamos establecer un punto de demarcación. Y esa carga teórica debe de estar asociada y justificada a métodos, técnicas y procedimientos que sean acordes a la construcción que se les ha dado. Y ya con esto me acerco a lo que es la esencia del tema, ¿no? Si tú eres un perito que está haciendo un dictamen y no tienes una coherencia entre estos 5 puntos, cuando tú dices que tu área de conocimiento es una disciplina, pero estás ocupando un método científico y a la vez ocupas principios y no ocupas leyes científicas, no hay coherencia epistemológica. Es decir, hay una validez epistemológica cuando la teoría es compatible con la metodología y esta vez con las técnicas y los procedimientos que el perito aplique. Esa es la esencia de la validez epistemológica. Y esa validez epistemológica es la que no está determinada precisamente en algunos casos de peritajes, tanto escritos como en el sistema oral. Si ustedes analizaran el sistema oral, que no es motivo de la plática, se darán cuenta que el análisis de la rigurosidad metodológica del peritaje pasa a tercer o cuarto punto, sino las preguntas van más encaminadas a que el perito describa su acreditación, a que el perito nos diga sus conclusiones y demás, pero raros son los abogados, cada día más, por cierto, que hablan precisamente de metodología y tratan de hablar de que ciertas técnicas pues ya no explican las cosas, ¿no? Como aquellos que todavía quieren justificar todo un análisis psicológico en técnicas proyectivas. Quizás los psicólogos tendrían que decir que eso ya no explica ciertos fenómenos y aunque apliquen varias técnicas proyectivas, pues siguen siendo indicios que no les permiten dar una conclusión. Este es un buen libro que ustedes pudieran leer para introducirse a este tema de la demarcación de la ciencia. Alan Chalmers hace un libro que obviamente es una recopilación de todo lo que se ha escrito con relación a la filosofía de la ciencia y que me parece un buen elemento para que ustedes mediten lo que yo les estoy comentando. Pero, ¿cómo sabemos que una metodología es válida? Lo sabemos cuando el método está fundado en una teoría y esa teoría evidentemente es compatible con la especialidad pericial y las técnicas que ocupes sí están estandarizadas y están acreditadas y están, hasta en su caso, certificadas. Que los procedimientos que ocupas están regulados administrativamente y que tú hablas de una metodología como un sistema complejo. Pero vámonos a la realidad. ¿Qué pasa con la realidad? La realidad es que muchas veces todo esto que yo estoy diciendo no se ve ni de manera escrita ni de manera oral. Pensemos cómo está el caso aquí, véanlo. El método, si le vamos a llamar método, el hipotético deductivo tiene el, el paradigma justificado en el racionalismo crítico y esto está justificado en Popper.
Esto pudiera ser una buena herramienta para un análisis en criminalística especializada en mecánica de hechos. El método inductivo, si lo quieren llamar método, está basado en inductivismo y quien acredita esto es Hume. Esto puede ser una herramienta fundamental para los dactiloscopistas. Aquellos que hablan de lo analítico sintético están en el racionalismo y René Descartes es el que en el discurso del método justifica esto. Pero si nos vamos a ese método que se llama concordancias, es positivista y está basado en Stuart Mill. Y el científico es positivista, está Mario Bunge. Entonces, todas estas cosas no todas son compatibles entre sí y esto es lo que nos hace a veces desde el ámbito científico decir que no está cumpliendo con una coherencia epistemológica. Ya para acercarme casi a mi conclusión y platicar con ustedes, aquí está un ejemplo. Miren, la criminalística puede ser una disciplina, es falseable y se basa en principios, es prueba pericial y tiene N métodos de estudio. La ciencia forense, digamos así, aquellos que tienen más preponderancia por el estudio de la naturaleza, si es ciencia, el resultado puede ser verificable y eso es prueba científica y tiene múltiples metodologías. La prueba científica de corte social puede ser un saber social, esas se justifican y se basan en teorías y es prueba pericial. Y los oficios son conocimiento empírico, se basan en la intuición y es prueba pericial técnica. Esto es muy importante en el ámbito de las fuentes de información, pues deben ser fuentes de información que pasen por un proceso riguroso, ¿no? Si tú revisas un dictamen, el dictamen pericial del experto le pone libros, pero pocos dictámenes observamos que le pongan journal que tengan un impacto 2, 3 o 4 según pertenezcan y que sean conocimiento científico. ¿Cómo puede ser que en la actualidad haya expertos que no lean las innovaciones que se publican en los artículos científicos de referencia nacional e internacional? Esos artículos científicos deben ser, obviamente, desde mi punto de vista, la fuente de información que deba justificar a un peritaje. Y esto a raíz de que la ciencia pues se ha tratado de regular cada vez más y evitar la infodemia que surge cada día más y en decir que cualquier artículo constituye conocimiento científico y cualquier libro puede ser considerado ciencia. Eso viene a regularse a través de criterios estrictamente administrativos y aparte científicos para poder publicar un artículo en una revista que realmente tenga impacto. Aquí vemos una gráfica de una encuesta que les aplicaba a unos peritos, creo que ya la había mencionado en una otra ocasión. Le pregunté a unos peritos, de estas tres fuentes de información, ¿cuál tiene mayor validez científica y metodológica? Y vean, de una muestra de 30 peritos, 19 dicen que los libros tienen más valor científico, 7 que las revistas arbitradas y 4 que las revistas indizadas. Esto significa que para el perito de esa muestra, no estoy diciendo de todos, los libros tienen mayor peso sobre las revistas arbitradas. Y las revistas arbitradas casi están al par con las indexadas. Entonces aquí me parece que hay una confusión. Realmente lo que tiene más peso actualmente son las revistas arbitradas, les vienen las indexadas y en tercer punto están los libros. Pero entonces un dictamen que debe tener revistas arbitradas desde donde está surgiendo el conocimiento y ustedes van a decir, ¿y existen en todas las especialidades? No en todas, pero hay un número en el cual ya se han establecido revistas arbitradas como fuentes de información. Esto sirve mucho, porque tú le dices al perito en el juicio oral, usted ocupó una fuente de información en su dictamen, ¿cierto? Esa fuente de información es un libro, ¿es correcto? Los libros no pasaron por un proceso de evaluación o dictamen, ¿cierto? Cuando el libro sea un libro que no pasó por un proceso de evaluación. Entonces, esto que es extremadamente teórico para algunos, se vuelve práctica real. Entonces, Russell y Wittgenstein tenían razón cuando la filosofía es práctica y no es precisamente un discurso fuera del conocimiento humano. Obviamente que esto es práctica pura, pero entonces el reto es trasladar esto a lo que le llamo metaperitaje y que no es nuevo, que ya es otro punto que no voy a hablar ahorita. Pero el metaperitaje es una buena herramienta en nuestro sistema de justicia penal. Espero que en enero, en febrero ya esté inserto el metaperitaje
para que podamos evaluar si realmente el experto está cumpliendo con rigurosidad. Y si no está cumpliendo con rigurosidad y el peritaje evidencia que no hay rigurosidad, podemos generar una duda razonable junto con otros elementos para que ese peritaje pues tenga que hacerse con los mejores modelos científicos, técnicos y metodológicos que son posibles. Ya lo decía un juez en el caso Rubí, que ustedes lo conocen muy bien, y decía, la culpa de esto no hay culpables, pero el Ministerio Público y los peritos deberían hacer su trabajo como lo dice la teoría. Deberían tener tiempo, capacitación y buenos salarios y sobre todo hacerlo con métodos y con técnicas científicas como les dice la teoría. Pero si a mí me presentan un peritaje que no cumple con eso, pues yo no tengo nada que hacer. Revisen ese caso y se darán cuenta de que no soy el único que ha dicho eso y que se ha pronunciado a la validez de la ciencia. Aquí vamos ya a ver unos casos. Miren, este es un dictamen química forense. Entonces, vean las referencias bibliográficas. Tiene un journal de ciencia forense, de medicina forense. Pero observemos, y esto es muy bien, excelente, pero aquí tiene un error, porque cita en sus referencias bibliográficas una tesis de licenciatura. Si esta persona cita una tesis de licenciatura en su dictamen, este ya es un punto para meterla en aprietos. ¿Por qué? Porque la tesis de licenciatura no ha sido publicada y no ha sido validada y no ha sido revisada por pares, menos está en una revista arbitrada, por lo tanto, ella se está basando en una creencia y no en un conocimiento, en una opinión y no en una justificación. Aquí veamos un ejemplo de metodología. Ese es un dictamen de grafoscopía y dice que la grafoscopía la realizó con estos 7 puntos. Observó, fijó, describió, aplicó el método analítico sintético, el analítico comparativo, la inferencia lógica, la ilustración gráfica. Estas 3 cosas que está diciendo aquí, no hay coherencia de ningún tipo. Está confundido entre lo que es método y lo que es la lógica científica. Entonces, desde este momento ya vamos tomando puntos para decir que esto evaluado por un metaperitaje no pasaría, pero en la primera etapa. Y veamos este. Este es uno de tránsito terrestre. Y dice, se realizará un estudio, se realizará. La narrativa tendría que revisarse en hechos de tránsito y bla, bla, bla. Pero aquí nos dice, aplicando los conocimientos, métodos y técnicas de la investigación desarrollados por las ciencias naturales auxiliares de la criminalística. Es un concepto sumamente muy atrasado y rebasado de criminalística, que forman parte del tránsito. Y aquí habla del concepto de verdad histórica o de verdad del hecho. Entonces, vamos viendo que este dictamen pues está inspirado en que el perito busca la verdad. Si la filosofía dejó de buscar la verdad, ¿cómo queremos pensar que el experto busque la verdad? El experto, en mi juicio, lo que hace es dar respuestas a preguntas de investigación desde el ámbito que pueda a las que sean posibles darle respuestas, buscar la verdad. Pero en esto nos habla precisamente este dictamen que realizó el análisis de algunos datos, pero que además de esos datos que analizó, inspeccionó las declaraciones. Y estas declaraciones formaron parte de su dictamen. Si estamos hablando en tránsito terrestre, las declaraciones pues pueden ser parte de una carpeta de investigación, pero no pueden ser precisamente un fundamento en el cual en tránsito terrestre se justifique. Y entonces estamos dando a conocer que obviamente lo que este dictamen establece es contrario a la misma esencia del tránsito terrestre. Y aquí vemos otro ejemplo de dictamen, un informe médico. Y fíjese lo que dice el informe médico, que utiliza un planteamiento del problema, una observación, una formulación de hipótesis, leyes, teorías y modelos. Y si es de medicina forense, yo digo, ¿y de dónde sacaron las leyes, los modelos y las teorías? Eso es un invento. Y llegan a la verdad. Y aparte ocuparon los métodos analítico-descriptivo, lógico-deductivo, analógico. Todo esto es debatible. Alguien puede decir que sí llega a la verdad la ciencia. Eso no es un tema
En verdad nunca vamos a acabar de debatir ese tema, pero esto sí está evidentemente fuera de la ciencia, ¿eh? Las analogías no son permitidas o no deberían ser permitidas. ¿Por qué no? Porque por más parecidos que sean los casos que se hayan revisado, el principio supremo no escrito de la criminalística es que la naturaleza no se repite a sí misma y cada caso es diferente y requiere metodologías diferentes. Hacer analogías es hacer como metáforas. Hacer metáforas, evidentemente, no garantiza que los hechos hayan ocurrido precisamente como los narra o como los explica el experto. Aquí vemos otro dictamen, es de medicina legal, donde habla de un problema, de una observación, de una hipótesis, de una experimentación y una conclusión. Pero esto es un método científico rebasado. Esto de la experimentación, ya sería muchísimo yo ponerme a hablar de eso. Pero luego, unir el positivismo con el racionalismo crítico en el método deductivo y luego hablar del método deductivo como una conclusión indirecta y meter el analítico, es precisamente una contradicción en todo sentido del peritaje. Y aquí, por ejemplo, ya para terminar y mejor platicar con ustedes, pues yo creo que la esencia misma no es precisamente decirles que los dictámenes están mal hechos. No, hay dictámenes que están muy bien formulados. Hay otros que precisamente no convencen su escrito ni su oralidad. Pero cada uno de ustedes debe de tener los argumentos con los cuales van a contestar ciertas preguntas en un modelo oral. Y escucharemos los argumentos. Yo no me opongo a que la ciencia se valide con el método científico. Nada más tendría que responder ciertas preguntas al perito y a ver si es capaz de responderlas para saber si lo que está diciendo es conocimiento científico. Para eso les recomiendo que lean estos libros: Los diálogos de Platón, el Tetetos, a Chalmers, El discurso del método de René Descartes. Creo que es lo mejor que les puedo decir esta tarde. Esto me parece magnífico. Y en especial Feyerabend. Feyerabend, en verdad, este libro es como de lo mejor que yo he visto escrito en toda mi vida. Y aparte es un libro que les invito a leerlo. El Tratado contra el Método les va a enseñar realmente algunas teorías diferentes de lo que es la metodología. Obviamente el Tratado de la Naturaleza Humana no puede estar fuera de sus conocimientos y la lógica de la investigación científica de Popper. Y otros conocimientos que he recopilado yo y que he establecido y he impulsado a través de algunas investigaciones en algunos de mis libros. Y bueno, para concluir, pues yo espero en este sentido que más que tener una conclusión general a esto, pues yo pueda decirles que habría que revisar cada actuación de un perito, que no deben existir abogados sin conocimientos de ciencia forense fundamentales, pero pienso que la respuesta para este problema tan complejo no está en los estándares, no está en crear recetas, no está en crear dogmatismos y no está en el método científico. Pienso que la respuesta está en otro punto. Y bueno, quedo atento para algunas preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Listo, mi estimado doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Y sí, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Ahorita la primera pregunta menciona, ¿cómo debe formarse un perito? Yo tuve la oportunidad de leer tu libro y también tuve la oportunidad de participar en la presentación que hiciste del libro. Ahí recuerdo que hay diferentes tipos de perito de acuerdo a su formación y de acuerdo a su experiencia. Entonces yo creo que de acuerdo a tu libro se podría contestar esta pregunta. ¿Cómo debe de formarse un perito? Bueno, ¿cómo debe formarse un perito? Si estamos hablando de una formación académica, yo creo que lo primero que debemos tener es personas que realmente quieran ser peritos. Tenemos que tener estudiantes que tengan realmente
conocimiento de que están estudiando para ejercer. Y ese conocimiento tendrían que ellos generarlo poco a poco. Tendrían que formarse bajo una teoría constructivista, me parece, dentro de las teorías de la enseñanza, pero también deben tener un racionalismo crítico. También deben alzar la mano y preguntarle a sus profesores sobre cómo es que ellos han construido o han legitimado ciertos conocimientos como científicos. Muchas veces el alumno debe de ir más allá, debe de investigar por sí solo, debe de buscar otras fuentes de información, debe hacer preguntas con mucho respeto, porque el maestro obviamente siempre merecerá respeto, pero no debe caerse callado y debe preguntar detalles. O sea, detalles. Profesor, ¿me puede explicar por qué antes se le denominaba algunos signos en medicina forense? Como tú sabes, los médicos que hacían un descubrimiento en medicina forense le denominaban a su signo con el nombre en el cual ellos habían hecho el descubrimiento. Pero ¿por qué actualmente nosotros ya no nos establecemos bajo un criterio de ese tipo, no? Entonces yo creo que el alumno en sí mismo debe estar convencido que quiere ser perito y debe de leer y debe de capacitarse, pero debe tener un pensamiento crítico. Si no hay un pensamiento crítico en el experto, va a formarse por dogmatismos y los dogmatismos no llegan a nada. Entonces, el pensamiento crítico, la sana crítica, el análisis racional, pues yo creo que es lo que los va a llevar al éxito. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente es un comentario de Hilario. Menciona, excelente ponencia. Como comentario, la criminalística es metaanalítica y una reconstrucción se basa en las leyes de Nicolás Steno, no en sus principios. Pues, pues respecto al comentario, pues, como ustedes saben, yo soy respetuoso mucho de todo lo que las personas digan. Solamente le devuelvo el comentario. ¿De qué metaanálisis estamos hablando? Si estamos hablando de un metaanálisis, el metaanálisis es estadístico exclusivamente. No existe otro análisis, metaanálisis. Y si él está pensando en que hace un metaanálisis la criminalística, pues entonces que nos enseñe cuáles son precisamente los modelos de metaanálisis estadísticos que se tienen para la criminalística. Y entonces, el comentario que me hace respecto de que no hay unos principios, pues yo jamás dije que la criminalística se basaba en unos principios. Dije que hay que revisar unos principios. Y también en ese mismo sentido, pues antes de pronunciarse, si alguien tiene unas nuevas leyes y algunos nuevos principios, unas nuevas teorías de la criminalística, pues que nos enseñen cuál es el journal en el cual se publicó y cuál es la aceptación en la cual ganó. Porque de otra forma sería creencia y no conocimiento científico. Entonces, yo respeto esa posición. No me parece que esté fuera de contexto. Me parece que a lo mejor hay una idea que yo no entendí, pero yo no he encontrado, hablando de criminalística, porque muchas veces la gente confunde criminalística con criminalística de campo, que son cosas diferentes. Y cualquier perito me va a decir, ¿y cuál es el estándar estadístico o el análisis, metaanálisis de la grafoscopía, de la documentoscopía, de la filoscopía? Esa es una falacia. Y las falacias, evidentemente, causan cierta verosimilitud de las cosas y no nos llegan precisamente a racionalizar sobre si eso o no. Entonces, ese es el punto que yo puedo decir respecto al comentario. Gracias, doctor. La siguiente. Doctor, buenas noches. ¿En todas las materias se deben de aplicar protocolos? Específicamente en peritos particulares, ¿cómo se aplica? El tema de los protocolos es un tema que se ha adaptado y que se ha buscado establecer protocolos para todo, protocolos para la investigación de género, de libertad de expresión y demás. Pues los protocolos no son erróneos, son lineamientos que nos permiten seguir ciertas pautas para una investigación. Si en todas las investigaciones que realiza una fiscalía debe de haber protocolos, me parece que sí. Me parece que sí, porque los protocolos que ya tienen son de observancia obligatoria. A mí lo que me preocuparía es en dónde están justificados los protocolos, los conceptos, las metodologías, las teorías y demás que se justifican en los protocolos. Eso es lo que a mí me preocuparía de decir que entonces el protocolo
es producto de un consenso que hace un grupo y que si bien es cierto, es un consenso y es de observancia obligatoria, pues no garantiza que el conocimiento sea científico. Si yo pienso que estamos en un proceso de construcción epistemológica de la criminalística, entonces el protocolo en sí mismo puede hallársele muchas inconsistencias que puedan generar preguntas para el perito. No estamos de más, los acuerdos que se generaron cuando comenzó la reforma, pues hay datos obviamente históricos de lo que esos acuerdos y protocolos han dicho. Entonces hay cambios que se hacen en los protocolos que yo no sé precisamente, sí sé cómo los validan, pero por ejemplo, hay una cierta influencia de algunas personas o algunos países que cambian ciertas características de los protocolos, pero no precisamente son las mejores características que un protocolo mexicano puede tener. Entonces, hablamos precisamente de la documentación, ¿no? Se llamaba aplicación, hoy se llama documentación, pero ¿en dónde está la metodología que se realizó para hacer ese cambio lingüístico que tiene un fondo realmente? Entonces, en suma, si todos deben seguir protocolos, las instituciones oficiales están obligadas. Ahora, ¿qué pasa con los particulares? Los particulares también pueden seguir protocolos, a lo mejor pueden basarse en protocolos internacionales como de las Naciones Unidas. Si no los hay específicos para su materia, no los necesitan. ¿Por qué no los necesitan? Porque basan algo más fuerte que son los protocolos y que principalmente son los principios, teorías, modelos, constructos que se han hecho de la ciencia forense, es un conjunto, y que pueden responder a las cuestiones que sean sometidas a consideración de un perito particular. Entonces, si a algún perito particular le preguntamos que si sigue un protocolo, pues evidentemente sigue algo más importante que el protocolo, que son los fundamentos epistemológicos de la especialidad en el cual está interviniendo. Y eso no podría ser una limitante para decir que su peritaje como perito particular no pueda tener validez. Y ahora pensemos el caso en el cual al perito particular se le dice, es que tú eres perito particular y tu laboratorio no está acreditado. El alcance de las instituciones que acreditan los laboratorios no solamente son para instituciones oficiales, también son para instituciones particulares. Habría que referirse si la institución tiene su laboratorio y este puede ser merecedor de una norma de acreditación. En síntesis, eso es lo que puedo mencionar del protocolo. Gracias, doctor. Hay varias preguntas, doctor. Despertaste mucho interés en esta tarde. La siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre criminología, criminalística y ciencia forense? El objeto de estudio. Es para terminar rápido el objeto de estudio. La criminalística requiere de la evidencia física, de una evidencia física. Un criminalista no puede ser una deducción, una abducción sin evidencia física, requiere la evidencia física. Un médico forense no puede hacer un peritaje en medicina legal si no tiene una evidencia con la cual va a justificar. Puede hacerlo, pero es una aproximación. Entonces, toda la criminalística es basada en un estudio de una evidencia física, obviamente antes indicio, pero la ciencia forense tiene un pluralismo y analiza evidencias que son sociales, que son formales, que son compuestas, que son artísticas, que son digitales, y eso hace la gran diferencia en el objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la criminología hasta hace unos años era el crimen, el criminal y la criminalidad. Hoy sabemos que los criminólogos se pronuncian mucho por el análisis en plural de las violencias, y las violencias en las políticas criminológicas y los modelos de seguridad pública que un país establezca para su organización. Esa es la gran diferencia a grandes rasgos. Gracias, doctor. La siguiente, ¿cuál debería ser la estructura en los contrainterrogatorios? La estructura, no puede haber una única estructura. Los contrainterrogatorios deben de tener una metodología y esa metodología obedece al caso. Tú no puedes tener una serie de pasos para seguir en un contrainterrogatorio, irías al fracaso. Tú tienes que analizar todas las características del perito que vas a contrainterrogar y plantear el porcentaje de preguntas que significativamente le van a causar un problema, que le van a meter en un error. Y entonces sí habrá una metodología que se deba plantear y que sea una metodología regionalizada y especializada, pero sí tiene que ver eso con la teoría del caso que se quiera desestimar y con la proposición fáctica que como defensor quisieras hacer valer. Entonces, no puedes hacer preguntas en un contra, bueno, lo puedes hacer que quieras ir contra el perito y después quieras ir contra el peritaje y después contra otro modelo. El debe ser un significativo en aquello que sí te va a dar un resultado en tu litigación, porque
preguntas muy sueltas, muy ambiguas, ¿no? Que si el perito está certificado sí o no, pues si está certificado sí o no, es una pregunta de que ahorita no es todo relevante. No es del todo relevante porque están en procesos de certificaciones por conocer y por otras instituciones muy reconocidas, pero todavía falta mucho por avanzar. Entonces, la pregunta no va a ser del todo relevante. Donde va a estar la relevancia es en la justificación que el perito dé para decir que su conclusión es una conclusión válida. Y entonces, en suma, no hay una estructura, hay estructuras, hay metodologías para cada caso en particular. Gracias, doctor. La siguiente, ¿qué tanta acreditación se le da a los peritos que se especializan o le dan el grado de especialistas a algunos estados de la República? Bueno, la especialidad en realidad debe ser en un futuro obligatoria en ciertas áreas. Ya no podemos hablar que el licenciado en criminalística, por ser licenciado en criminalística, pueda ser perito en varias disciplinas, pues tendría que tener una especialidad. Pero nosotros lo sabemos, no existen más allá de 12 especialidades reconocidas con cédula profesional en nuestro país, de 36, 25, incluso 92 especialidades. Entonces, esto tiene mucho que ver con que si ser especialista garantiza que el peritaje sea científico, no. No, porque aquí entramos con las instituciones que otorgan ciertos documentos y que son documentos que no tienen los estándares de calidad que puedan ser reconocidos. En nuestro país hace falta que el CONACYT tenga posgrados validados por el PNPC y que obviamente los egresados de ellos, pues por lo menos tengan más garantía que aquel estudio que está realizando lo realizó conforme a una metodología y conforme a un modelo que garantiza estándares de educación realmente adecuados. Entonces, si le preguntas a un juez si le crea un perito por el título profesional de doctor, no. El juez busca datos centrales y periféricos. Al buscar datos centrales y periféricos, hace una valoración de la prueba pericial, pero no esa valoración está precisamente basada en lo que el perito acredite como especialidad. Habrá especialidades en las cuales yo creo que en este momento ya sería muy inadecuado un médico forense que haga una necropsia sin tener la especialidad de medicina forense, que obviamente ya tiene una larga tradición en nuestro país. Pero no le podemos decir a un experto que haga un peritaje y que tenga una cédula de balística forense cuando yo todavía no conozco una cédula de balística forense. Entonces, mucho de eso tiene que ver con la educación y la forma en cómo se está llevando la educación en nuestro país. Perfecto, doctor, gracias. ¿Cómo podemos detectar a un perito Nobel? ¿Cómo podemos detectar a un perito Nobel? Pues depende de dónde lo quieras detectar. Si tú lo quieres detectar en un dictamen, en un juicio oral, pues le preguntas cuántos dictámenes usted aproximadamente ha emitido en la audiencia de juicio. Y él te va a decir 10, 15, 5, 3, 4, 1. Pero eso no le resta. Nadie nació siendo perito. Siempre los alumnos o los que se dedican a lo particular tendrán que tener sus primeros acercamientos con la prueba pericial. Entonces, no es el número de peritajes que hiciste, es la calidad de la metodología que estás preguntando. Si el juez realmente le diera valor probatorio porque el perito tiene 52 años y 300 dictámenes o 500 o 1000 hechos, pues realmente el juez estaría fuera de idea de lo que es la ciencia. Pero si entonces el juez entiende el contexto y entiende las características y el perito, pues es un perito titulado y es un perito que está iniciando, me parece que se le puede dar todo el valor probatorio a su dictamen si así se demuestra. Y es que esto nos vamos a una controversia que va más allá de lo que me están planteando. ¿Realmente el ser Nobel o el ser nuevo en el campo garantiza que el conocimiento sea científico? No, no va por allá. Entonces vamos a situarnos en algunos lugares de nuestro país tan bello, pero hay lugares en los cuales no hay la especialidad en ciertas áreas. Y entonces incluso hay pequeñas licenciaturas que están surgiendo en el tema y hay peritos que están ingresando. Entonces no vamos a desestimar que antes de ser el experto perito, pasó por un servicio social, pasó por unas prácticas profesionales, se pasó por unos cursos que le da la misma fiscalía y que no es la primera vez que tiene un acercamiento precisamente con lo que es la criminalística o el dictamen que vaya a realizar. Aquí estaría mucho de reconocimiento que en su educación, cuántos dictámenes sus maestros le pusieron a hacer, pues obviamente es función del profesor que cada una de las clases que esté impartiendo el perito elabore dictámenes si es la especial lo amerita. Entonces,
el ser Nobel o no ser Nobel no me parece que sea un punto contundente. Me parece que es un punto que debe de tomarse en cuenta porque la experiencia no hace ciencia, da pericia, da práctica, pero la experiencia también es un elemento que debe de valorarse de manera integral en un sistema como el que estamos viviendo. Gracias, doctor. Ahorita hay una pregunta, pero yo creo que la hago extensiva a todas las instituciones. La pregunta es, ¿considera usted se debe capacitar y especializar más a los peritos de la FGR para temas de contrainterrogatorio? Pues yo creo que debe capacitarse todo un poco. Entonces, no veo que nada más sea contrainterrogatorio. Creo que los peritos mexicanos requieren entrar ya a los puntos finos de la ciencia forense. Ya pasamos por un proceso en el cual se les decía al perito, mira, hay un nuevo sistema, estos son los principios, así se va a hacer, hay un interrogatorio, hay un contrainterrogatorio. Creo que eso ya está más que superado. Ahora hay que ir a los puntos medulares y uno de esos puntos sería precisamente metodología. Si me preguntaran qué requieren los peritos de la FGR, un análisis de qué es un metaperitaje, un curso sobre qué es la validación científica de una metodología, cómo se valida una metodología. Necesitan unos estudios de estadística especializada en su investigación y otros temas que son más importantes con relación al punto. Los peritos necesitan reactualizar y repensar la Lex Artis ad hoc y la Lex Artis general, que en algunos casos pues, surge de la medicina, pero obviamente hoy tenemos una Lex Artis propia de cada especialidad que no está consolidada. Entonces, ir hacia puntos más específicos generará mayor capacitación y entonces mejores beneficios. Yo le apuesto más a esos temas que a los temas súper especializados, porque los temas ultra especializados, obviamente los peritos también requieren capacitación de las nuevas técnicas que surgen en grafoscopía, en tránsito, en medicina y demás. Pero no solamente necesitan esa capacitación, necesitan ellos tener cada día conocimiento de las nuevas técnicas que surgen y para eso deben estar suscritos a los boletines internacionales que se publican los resúmenes de los nuevos descubrimientos o hallazgos que hay en la ciencia forense. Gracias, doctor. Otro comentario y pregunta. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. ¿Puede recomendar alguna revista de divulgación científica que se enfoque al área forense o específicamente medicina forense? En México hay revistas que son de divulgación científica, hay revistas que son arbitradas e indexadas. Voy a comenzar por las revistas arbitradas. Las revistas arbitradas, me parece que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene buenas revistas. En el INACIPE tenemos una revista mexicana de ciencias penales y una revista que es publicada con la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense. Entonces, esas revistas tienen un índice de calidad. Entonces, esas revistas, pues obviamente hay el cierto valor científico. Pero pues obviamente la revista que yo he visto que tiene más difusión y que ha tenido muchísimos ejemplares impresos y que a la fecha es la revista que yo más conozco, que comunica los hallazgos nuevos, las nuevas innovaciones, los nuevos protocolos y que te da una visión muy general respecto a los temas, es la revista de Expresión Forense que encabeza este grupo de Conforense, de Consultores Profesionales de México. Me parece una revista que lo que hace es ayudar a la sociedad a través de sus publicaciones a que conozcan lo que se han generado. Hacen entrevistas, comunican de nuevos hallazgos, de nuevas leyes y bueno, me parece que en términos de divulgación de la ciencia, pues es una revista que yo conozco y me disculparán otras revistas que en este momento no me llegan a la mente, pero seguramente habrá otras revistas. La siguiente, doctor. No sé si sigas teniendo tiempo, tenemos varias preguntas. Pero con todo gusto, Mario, con todo gusto. Perfectísimo. Hay otras 10 más o menos. ¿Nos puedes hablar sobre la triple P del perito? Sí. Ese es es un modelo a partir de una investigación de campo que hice el año pasado. Cuando un perito, cuando un abogado quiere contrainterrogar con una metodología efectiva a un perito, lo primero es que hay que desacreditar al perito. Siempre hay que ir contra el perito, pero ahí no vas a poder, porque siempre hay protectores del perito. ¿Cuáles son los protectores del perito? Las instituciones que, aunque no es así, pero les dan una credencial que dice que son peritos en especialidades de tal. Entonces, siempre ir contra el perito, si no está acreditado, si no está certificado, si no tiene la especialidad, si no está actualizado.
Pero si no puedes contra eso, tú como abogado tienes que ir que si el peritaje cumple con la norma 702. Y si el peritaje no cumple con la norma 702 o el discurso del perito no incluye la norma 702, nos guste o no nos guste, ya no estaría basado precisamente en un criterio de cientificidad internacionalmente reconocido. Pero, y ahí sí yo creo que van a tener algunas herramientas los abogados para contrainterrogar al perito, pero donde tienen el campo más amplio el abogado para hacer realmente un contrainterrogatorio efectivo es lo que se llama perístasis. La perístasis es la incertidumbre, la subjetividad y la variabilidad que tiene la ciencia en los casos. Si nosotros hablamos de la perístasis y nos vamos a el margen de error que en sí mismo tiene la ciencia y más el margen de error que en sí mismo tiene el caso por las condiciones biotipológicas, sociales, antropológicas, contextuales del caso, es donde tiene muchísimo más oportunidad un abogado de hacer un contrainterrogatorio que sea más efectivo. Pero obviamente ese es un modelo que ese modelo debe de aplicarse al caso. Si no se aplica al caso, estaría como incoherente con el caso, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un caso en el cual se requiera título y cédula para ejercer y el perito no lo tiene, con eso bastaría para hacer énfasis en eso. Pero si vemos un perito que nos está diciendo que se va a hacer una declaración cuando las declaraciones no son completamente aceptables con su peritaje, con eso bastaría. Pero si vemos que un perito no tiene una hipótesis o unas hipótesis dentro de su peritaje, eso sería un punto focal en decir, es que ni hipótesis tiene y además la palabra hipótesis tiene que ser en plural, porque entonces tuvo que haber planteado ciertas hipótesis para poder llegar a una conclusión. Entonces, mucho dependerá del caso, pero mucho depende de la habilidad que tenga el abogado para encontrar el punto en el cual, aunque el experto diga cómo llegó a la conclusión, se pueda poner en duda la conclusión. Eso es el modelo basado en la triple P. Gracias, doctor. La siguiente menciona, ¿puedes señalar los principales fundamentos para conocer la ciencia forense o la criminalística? ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, voy a ver, la replanteo si no le damos la voz al compañero. ¿Puedes señalar los principales fundamentos para conocer la ciencia forense o la criminalística? Sí, o sea, nosotros para conocer la ciencia forense, ya la ciencia forense como tal o la criminalística como tal, pues debemos tener conocimiento de los grandes clásicos que se han pronunciado y que han hecho la criminalística. Tú tienes que comenzar con la lectura del manual del Hans Gross, del manual del juez de Hans Gross. Y después tienes que ir al siglo de la investigación criminal de Jürgen Thorwald. Y después tienes que ir a técnica de investigación policíaca de Edmond Locard. Y ahí te vas a enterar más o menos de cómo se construyó la criminalística. Y después de eso tienes que venir a México. Y en México, no está por decirlo, pero tenemos a los decanos de la criminalística en México que tienen unas obras que obviamente, pues, ¿cómo alguien puede llamarse criminalística sin conocer cómo se desarrolló y qué se estableció en México? Es en el contexto propiamente de la criminalística. Pero ya en el contexto actualizado de qué fundamentos debe de conocer el criminalista como tal, el criminalista como tal debe estar todo el tiempo al tanto de las revistas que sacan conocimiento arbitrado e indexado y de que ese conocimiento son las nuevas técnicas que evidentemente se están aplicando y aceptando. Porque sí, efectivamente hay nuevo conocimiento, pero si tú analizas la casa editorial del libro, si el libro fue sujeto a dictamen y si el libro realmente es producto de una investigación, entonces el alumno puede estar leyendo lo que una persona cree, pero aquí nuestro país no necesita de creencias, de opiniones. El concepto de prueba pericial o el concepto de perito no puede ser que el perito da una opinión. El concepto de prueba pericial tiene que ser que es el resultado de una investigación que garantiza su justificación bajo las metodologías que le son atribuibles. Entonces, ya estrictamente en términos criminalísticos, ¿en dónde está la construcción? En esa construcción está. Si hay alguien en el mundo que hace el descubrimiento de nuevas leyes o principios o modelos o teorías de la criminalística, pues obviamente tendrían que ser de reconocimiento internacional y de divulgación internacional para que nosotros lo podamos adaptar como áreas que sí realmente garantizan conocimiento científico y no son propiamente la opinión de alguien o de una persona que él considera ponerle leyes, normas o teorías a algo que no reúne las características para eso. Muchísimas gracias. Conforme al estándar conocer, ¿es forzoso para todos los peritos?
No hay norma que obligue ahorita a que todos los peritos deban estar certificados por el estándar de conocer. No hay una norma. ¿Es recomendable que puedan ustedes, los peritos, certificarse? Sí, claro. La certificación es un documento complementario, es un conocimiento que también es importante, pero tampoco es la panacea ni es el que va a venir a hacer el cambio, ¿no? Ese estándar de certificación, pues obviamente debe de surgir de una construcción de una criminalística basada en fundamentos científicos, si no el mismo estándar en sí mismo está certificando bajo modelos de creencias y no de teorías, ¿no? Entonces, prueba de ello es, habrá que leer dentro de los estándares cuál es la bibliografía recomendada y si esa bibliografía recomendada del estándar que publica Conocer es una bibliografía que pueda tener el alcance del cual me he pronunciado en esta tarde. Entonces, yo creo que los estándares son un proceso en construcción, pero esos son estándares para acreditar. Yo de lo que hablé de mi plática son estándares de ciencia, entonces son cosas diferentes, pero sí creo importante la acreditación y la certificación, por demás la creo importante. No obligatoria. Gracias, doctor. ¿Podría explicar algunos mitos o dogmas de la ciencia forense? Sí, hay muchos y quizá nunca me alcance el tiempo para esto, pero uno de los más importantes es que la criminalística y la ciencia forense buscan la verdad. Buscan la verdad. Se han vuelto en un monoteísmo bíblico en el pensar que existe la verdad. Y entonces que el perito es el conocedor y es el que va a descubrir la verdad, y eso llamarle verdad histórica de los hechos, en verdad es un dogma y es un mito. ¿Por qué es un mito y un dogma? Porque finalmente está basado en una idea de que la ciencia busca la verdad, cuando la misma ciencia tiene ciertos modelos o paradigmas que aún no están explicados. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Ya lo digo Stephen Hawking, los agujeros negros, y qué hubo antes de eso uno no sabe. Entonces, Popper decía que la ciencia es provisional, y eso es cierto, eso que es provisional. Entonces, no podemos hablar de la verdad. Ese concepto de verdad surgió mucho del monoteísmo bíblico y de la idea de que existe una persona que generó el mundo y que generó una verdad y que esa verdad se debe de conocer. Yo creo que ese es un dogma. Yo creo que el perito realmente lo que debe ceñirse es a la esencia del perito. Le somete a su consideración una pregunta u un objetivo de investigación y lo contesta independientemente de la respuesta que ésta pueda tener, sin dejar de tomar en cuenta que si el perito responde una pregunta y un objetivo de investigación, pero él ya está sesgado, viciado, y no está tomando en consideración los cánones éticos y metodológicos, pues precisamente está faltando a lo que es la ética pericial. Pero bueno, ese es uno de los grandes mitos. Y ese gran mito de la verdad nos conecta con el mito del método científico, porque entonces las personas piensan que el mito de la verdad se tiene que conectar con el mito del método científico y vamos a llegar a una realidad de lo que fue. Entonces, ese otro mito se conecta con el mito de que los criminalistas estudian delitos, crímenes y demás, y que establecen quién es el culpable de un hecho. Entonces, el hecho de que encuentres una evidencia en un caso no significa que alguien es culpable. Entonces, la culpabilidad vista desde la teoría del delito, pues obviamente sería opción y sería menester de otra persona establecer la culpabilidad de un sujeto. Y esos mitos generan muchísimos otros mitos más de que no pudiera yo hablar en este momento porque sería mucho, pero hasta allí me voy a detener a decir que eso es lo que yo creo, es lo que yo pienso y es lo que he investigado y que tengo evidencia de eso. Pero seguramente habrá quien diga que sí y que quiera precisamente que le enseñemos la evidencia, que le digamos que utilizó el método científico y que le enseñemos casi todo. Eso no va a suceder. En los casos complejos de hoy en día no sucede eso. En los casos en los cuales los desaparecidos son carbonizados y aparte molidos y tirados a un río, ¿quién va a encontrar esa evidencia? Y la evidencia todavía es insuficiente y no podemos establecer ni estudios de ADN mitocondrial. Entonces eso nos pone en el plano precisamente de que el aspecto de lo que estamos hablando es un mito, es un mito. Y no quisiera que sea una leyenda, porque entonces entre el mito y la leyenda hay una diferencia. Yo creo que debemos de avanzar en ese punto y que puedo decir que yo también puedo estar equivocado, pero en este momento yo he construido mi episteme de esa manera, y si la he construido de esa manera y dentro de mi práctica, mi investigación y demás, genera resultados, para mí es lo que yo considero adecuado.
habrá otras ideas que, las reitero, las respeto total y completamente. Muy bien, doctor. ¿Cuáles serían los retos actuales más importantes para los peritos en México? Yo creo que hay retos legislativos, hay retos en capacitación y hay retos en materia personal. Los retos legislativos sería retomar la idea de la autonomía constitucional de los servicios periciales. La autonomía constitucional de los servicios periciales es uno de los puntos más importantes. Yo veo peritos en todas partes. La Fiscalía tiene peritos, la Defensoría tiene peritos, los tribunales tienen peritos, el INCIFO tiene peritos, todos tienen peritos. Y entonces, si la función del Estado se ha establecido en el 21 constitucional como el Ministerio, el Ministerio Público Investigador de los Delitos, entonces ya para dejarnos que si el perito se está inclinando a las partes que lo propone o no, se debería tener un instituto nacional de servicios periciales y ciencias forenses autónomo, pero no autónomo como ahorita, porque se piensan que son autónomos porque la Fiscalía es autónoma. No, debe de haber una autonomía constitucional, pero pareciera que entre más órganos constitucionales autónomos creamos, más poder pierde el Estado en su organización. Creo que es una de las cosas que detiene la autonomía constitucional nacional. Eso centraría un reto legislativo, y el otro reto legislativo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de ahí deriva un concepto viejo. Si tú analizas el concepto de prueba pericial del antiguo Código Federal de Procedimientos Penales con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos que corresponden a la prueba pericial casi pasaron por automático para acá. O sea, no hubo un análisis de la reforma que obedecía a un concepto de qué es un perito en la actualidad, y nos quedamos con los antiguos modelos. Entonces, esos son los retos legislativos, y habrá muchísimos otros más, como la reestructuración y actualización de la ley que rige las profesiones en la Ciudad de México y en territorios federales y demás. Y habrá retos en capacitación, que creo eso ya hablé, pero otro de los retos es la redignificación del perito. El perito necesita una redignificación salarial. Creo que ya lo he dicho, y voy a impulsar una reforma, y ojalá tenga yo toda la oportunidad y tiempo de hacerlo, en donde no es posible que un perito gane 8,000 pesos, 10,000, 20,000, los sueldos y honorarios sean totalmente divergentes, y el pensar que alguien que estudió criminalística 4 años y medio no pueda percibir un mejor salario, y que el Ministerio Público esté más pagado, mejor pagado, y que los jueces tengan un sueldo muchísimo más grande, se me parece esa teoría de que el perito es un auxiliar de la justicia. Ya lo he dicho en otras cosas, el perito no es auxiliar de nadie. El perito debe ser un sujeto más dentro del procedimiento penal. Pero si tú te vas al Código Nacional y ves los sujetos del proceso y los sujetos del procedimiento, pues pareciera que el perito sigue estando como en esa parte donde no saben dónde colocarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los retos más importantes es cambiar esta reestructuración de qué significa ser perito, cómo debe capacitarse, qué legislaciones le deben aplicar, y evidentemente cuánto deben de percibir. Porque una persona que perciba un salario adecuado a lo que hace, adecuado a su profesión y a lo que le ha costado, y esté estable en su trabajo, va a ser una persona funcional para nuestro país. Muy bien, doctor, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es un metaperitaje y cuál es su metodología? Un metaperitaje, en síntesis, es la evaluación de la rigurosidad metodológica y o científica. Digo y o científica porque puede ser no científico el peritaje, pero suele ser metodológicamente justificado. Es una evaluación de la rigurosidad metodológica con el cual se realizó el peritaje, el trabajo de campo, que se plasmó luego en un dictamen. Entonces, un meta es más allá. Después de peritaje, obviamente es el estudio técnico realizado por el perito. Entonces, el metaperitaje lo que hace es la evaluación de esa rigurosidad. Entonces, los metaperitajes lo que buscan es decir, ok, un par va a realizar un dictamen del dictamen, una prueba de la prueba, un análisis del análisis. Y entonces, cuando un par se pronuncia respecto a que si el primer dictamen está cumpliendo con lo que en el conocimiento de la medicina, de la psicología, de la antropología, demás, son aceptados, pues evidentemente estaremos hablando de conocimiento científico. Si no es así, pues habrá que sembrar en el juez la duda en respecto a de que el peritaje no está cumpliendo. Si piensa el caso de la psicología forense, que el peritaje esté basado en una prueba proyectiva, seguramente habrá alguien que diga que no es suficiente para establecer una conclusión.
Pienses el caso de grafoscopía, en el cual el perito diga que ocupó el método analítico y que ocupó los principios de la grafocinética. Eso no es suficiente para establecer que la firma corresponde no al puño y letra a quien se le está atribuyendo. Entonces, eso hacen los metaperitajes. Y los metaperitajes, pues, son aportaciones de países latinoamericanos y de países vecinos. Tienen problemas como todos, pero son herramientas que nos van a permitir en un momento en nuestro sistema, pues, pronunciarnos respecto a otro punto. Si un abogado va en audiencia de juicio en prueba nueva, porque así debe ofrecerse un metaperitaje en prueba nueva, dice que ofrece el metaperitaje con esta finalidad, pues nuestro sistema dice que todo lo que sea útil para esclarecimiento de los hechos puede ser aceptado como medio de prueba. Entonces no le veo por qué no puede hacer el metaperitaje una de las herramientas que nos permitan ese análisis que se requiere para construir un modelo de ciencia, ¿no? Yo creo que nunca vamos a terminar este debate porque en filosofía nunca se terminó. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Pero lo que sí podemos cerrar es cuál es la calidad del argumento que el perito pronuncia. Si la calidad del argumento que el perito pronuncia son argumentos de autoridad, no son argumentos basados en principios, entonces su argumento de autoridad es el tercer nivel dentro de la teoría de la argumentación. Entonces ahí estamos hablando precisamente de que el metaperitaje iría sobre esos puntos en los cuales se requerirán en un futuro metaperitajes especializados. Metaperitaje en psicología, en medicina, antropología, en química, en balística y demás. Y eso, pues, no es algo nuevo. Creo que en otra ocasión lo he comentado, pero lo reitero. La ciencia forense va hacia la teoría de la complejidad, en la cual se basa el metaperitaje, y va hacia la regionalización de la epistemología. No podemos hablar de la epistemología de la criminalística. Tenemos que hablar de las epistemologías, de las especialidades que integran a la criminalística. Bien, doctor, ahorita tocaste un tema muy importante acerca de la psicología forense y nos preguntan en este punto, ¿qué opinión tiene de los peritajes psicológicos en menores víctimas de delitos sexuales? ¿Qué opinión me merecen? Que si están siguiendo todos los modelos actuales, teorías, metodologías que existan, me parece que son peritajes adecuados. Pero me parece que si están haciendo adaptaciones que no han alcanzado aceptación científica en el ámbito mismo de la psicología, pues me parece que son opiniones y no son realmente conocimiento justificable. Yo pienso que en psicología se debe hablar de metodologías justificables que hablar de metodologías válidas. Me parece que esa es una parte importante. Pero esa es la opinión. No puedo yo generalizar y decir, está mal todo. No. En más de una ocasión he dicho que nuestro país tiene y cuenta con excelentes peritos y peritajes que se han realizado y que prueba de ello es que hasta los países de todo el mundo han expertos de nuestro país llevado a esos países capacitación, intervenciones. Yo no lo veo mal. Me parece que si están basados en esos criterios, están realmente haciendo trabajo científico. Si no tienen ni una metodología validada para un peritaje en psicología infantil, entonces sí estamos en un modelo en el cual no sería confiable lo que esté diciendo. Aunque la perito o el perito diga es que le hice una adaptación, pero las adaptaciones no son suficientes. Las adaptaciones tienen que ser reconocidas internacionalmente. Y si esas no son reconocidas internacionalmente, terminan siendo creencias. Cuando yo hablo de creencias, son conocimientos no justificados, porque el conocimiento realmente es un conocimiento que es una creencia cierta y justificada. Entonces, esos peritajes que no estén avalados como lo que estoy refiriendo, me parecen que son opiniones basadas en creencias. Gracias, doctor. Dos más y ya concluimos. La fotografía es una técnica que respalda todas las ciencias forenses. ¿Cuál es su punto de vista de la importancia de que todos los peritos puedan utilizar fotografía como respaldo de su especialidad en un juicio oral? Pues yo creo que la pregunta me parece que la podemos reformular o no sé quién que la haya hecho y es una pregunta muy interesante, pero yo primero diría que la fotografía no es una técnica, que las personas han dicho que es una técnica, que las personas piensan que tomar fotos es agarrar una cámara y tomar y todo el mundo puede ser y tomar fotos porque hoy es día la tecnología te permite tomar fotos y tú puedes y tomar y demás. Me parece que es reducir el trabajo de la área de la fotografía. La misma Universidad Nacional tiene una licenciatura en fotografía
Existen licenciaturas en el mundo en fotografía, existen expertos, y decirles que son técnicos es reducir precisamente aquellos modelos que se han esforzado por crear algo que realmente tiene validación. Yo no sé si la fotografía es una ciencia, es una disciplina, pero lo que sí sé es que no es una técnica y que no es tocar botones y ya obtener una fotografía. La fotografía tiene un respaldo, obviamente, y de los más válidos, que obviamente no se ha explorado. Las teorías de la luz, las teorías de la imagen, las teorías de los colores, son de las teorías más estáticas en la misma física y en los mismos modelos de ciencia. Entonces, cuando el experto que me plantea que si la fotografía es una técnica o si la fotografía debe ser considerada una técnica complementaria, me parece que el planteamiento de la pregunta en sí misma lo podemos dialogar. Y si cada dictamen puede acompañarse de fotografías, pues yo creo que no todos los peritajes están obligados a acompañarse de fotografías. Mucho depende del experto que realice el dictamen y mucho depende de qué dictamen estamos hablando, porque no estamos hablando de dictamen particular y dictamen oficial. Pienses el caso de un perito en grafoscopía particular que no lleve fotografías. Su dictamen pues estaría, pues, ¿de dónde sacó las deducciones de las conclusiones grafoscópicas a las cuales llegó? Pero entonces, si lo que vamos a poner en duda en el juicio es la foto y la fotografía, pues se necesita que el experto en fotografía, hoy licenciado, y que hasta qué especialidades hay, sea el que se pronuncie de la fotografía. Pero si es un análisis complementario o es una técnica complementaria, como ellos le pueden decir, pues en algunos casos pueden estar y en algunos casos no están obligados, porque no hay leyes que obliguen a que ciertas cosas. Lo que sí creo es que había un modelo antiguo en el cual había un equipo interdisciplinario de investigación forense que se ceñía a ciertos modelos y a ciertos puntos para la investigación de resultados con trascendencia jurídica que hoy en día han cambiado, y esos cambios que han realizado, me parece que, por ejemplo, el policía con capacidades para procesar lo están volviendo criminalista, fotógrafo, planimetrista y topógrafo a la vez. Y entonces todos esos modelos en tratar de reducir algo tan avanzado, tan científico y tan complejo a una simple técnica, no creo que nos vaya por buen camino, a reserva de que la historia demuestre que, pues, que estoy en un error y que eso es el mejor camino que se debe uno seguir. Entonces, esa pregunta es muy interesante, pero tendría muchas respuestas. Gracias, doctor. Son dos últimas preguntas ya. Y una de ellas hablaste de la comunidad científica. Mencionan, ¿cuál sería la forma adecuada en que debe regularse la comunidad científica en México? En México hablemos de la comunidad científica, pero la comunidad científica no está establecida exactamente en términos de comunidad científica. Si nos vamos al nivel oficial de las instituciones y de nuestro gobierno mexicano, la Conferencia Nacional de Fiscales y Procuradores de Justicia, junto con los secretarios de Seguridad Ciudadana y demás, y todas las instituciones que integran ese grupo, es una comunidad. Es una comunidad legislativa, jurídico y penal. Es una comunidad que ellos mismos avalan ciertos protocolos y demás. Es una comunidad científica con los fines de las propias instituciones. Si estamos hablando de otro tipo de comunidad científica, ya la tenemos, es el CONACYT. El CONACYT regula la ciencia en nuestro país. El CONACYT regula los modelos de ciencia que existen. El CONACYT regula esos modelos. En el CONACYT hay una red temática de ciencias forenses. En el CONACYT hay investigadores en criminología, en criminalística, en ciencia forense. Entonces, está establecida esta comunidad científica. Ahora bien, si en nuestro país lo que veo yo son muchísimas agrupaciones nuevas que surgen, pues esas nuevas agrupaciones deberían evidenciar calidad en lo que están ofreciendo, calidad en lo que están proponiendo, constituirse legalmente y realmente seguir los principios éticos, metodológicos y demás, y luego integrarse a la comunidad científica del CONACYT. Evidentemente, si cumples con todos los lineamientos, tú puedes llegar a formar parte de la comunidad científica de lo que es CONACYT. Pero así como hay un CONACYT en México, hay instituciones que regulan la ciencia a nivel internacional y hay un consenso internacional para establecer cuándo algo es ciencia y cuándo algo no es ciencia. Entonces, cabría la posibilidad en algún modelo, en algún momento en nuestro país, en reunir a todas las voces que se pronuncian con relación a la ciencia y establecer precisamente criterios más incluyentes de comunidades propiamente científicas y no comunidades académicas, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, esa pregunta tiene respuestas de acuerdo al punto en el cual se lo quieras plantear. Si es a nivel institucional, público,
de gestión pública y administración pública, o es a nivel científico, o es a nivel particular. Tiene tres respuestas esa pregunta. Finalmente, doctor, la última pregunta sería, ¿qué tal, doctor Eliseo? ¿Qué opinión daría de la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito forense? Me parece que son de lo mejor. Esas tecnologías para aplicarse en el ámbito forense y instituciones prestigiadas que divulgan esas tecnologías, me parece que son totalmente bienvenidas, ¿no? Creo que son muy adecuadas. Hace años no teníamos un microscopio de comparación de balística, hoy tenemos muchos y hay diversas calidades. Hace años no teníamos sistemas automatizados, hoy los tenemos. Hace años no teníamos una técnica para el revelado de huellas de pies calzados, hoy tenemos unas técnicas avanzadas. Me parece que esas tecnologías son bienvenidas. Lo que me parece adecuado es que también esas tecnologías sean revisadas en su funcionamiento. El experto no puede utilizar la tecnología y volverse ahora a presionar botones y obtener resultados y demás. Debe ir hacia el fondo de la máquina, instrumento, objeto que ocupe. Porque si esa máquina, objeto o instrumento que ocupe, tú no sabes ni los principios científicos, físicos, técnicos y demás, pues obviamente la tecnología está resolviendo un problema. Entonces ahora quedamos como una especie de que la tecnología está sustituyendo la labor del hombre, pero al mismo tiempo estamos en el punto en el cual la tecnología es una tecnología que está siendo utilizada, pero no con una conciencia racional de lo que hace y deja de hacer esa tecnología. Entonces esa tecnología pues debe utilizarse con el pleno conocimiento de sus alcances y limitaciones. Bien, doctor, pues despertaste un gran interés académico. Ahorita ya concluimos las preguntas, ahorita son comentarios para felicitarte. Jorge Luis Arizaga menciona, doctor, lo felicito por la ponencia, estuvo muy interesante. Osvaldo Pérez Ávila menciona, doctor Eliseo, aprovechando, les mando un fraternal abrazo, lo felicito por la ponencia, nos hace replantearnos muchas cosas de lo que actualmente hacemos. Gracias. Diego Díaz, excelente ponencia, doctor Eliseo, saludos. Y hubo varios comentarios también en las redes sociales. Hemos llegado a la final de esta sesión, esta conferencia magistral, y no sé si quieras dar tu teléfono de contacto, correo electrónico, donde te pueden buscar para alguna asesoría, conferencia, etcétera, etcétera. Sí, primero antes de irme, quiero agradecerles a ustedes por la invitación, a su casa de estudios, a su despacho. Felicidades por esos proyectos que están impulsando, me parecen muy nobles y muy gentiles para la sociedad. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a Bucasil, firma legal. Gracias por los comentarios en redes sociales. Diego, Osvaldo, Fernando y todos los que han hecho comentarios, muchas gracias. Y bueno, pues ustedes me pueden localizar en la página del INACIPE, en la área de donde dice investigación. Ahí están todos mis datos de contacto. Y no me resta más que reiterarle mi agradecimiento al público y decirles de que soy sumamente respetuoso de las ideas de los demás, pero también necesitamos como mexicanos analizar ciertas cosas que no nos han ayudado a esclarecer ciertas dudas que todavía tenemos en la actualidad. Muchas gracias a todos. No, al contrario, doctor, les cedo los micrófonos al maestro Oscar para concluir esta sesión. Muchas gracias a todos, seguimos en contacto. Pues, antes que nada, doctor Eliseo, quiero agradecerle mucho la participación del día de hoy. Fue una excelente ponencia, muy claro, muy interesante los temas. Lo hablo desde la postura, yo como postulante, ver que sí nos falta mucho el estudio y sobre todo entender cómo funcionan los peritos, que vaya, es muy grande el tema y pues obviamente creo que en nuestras profesiones nunca dejamos de aprender, sobre todo en el ámbito, y me pareció perfecto el comentario que usted hizo, sin las manos que son los peritos, precisamente los que llegan a aportar grandes cosas para que se pueda resolver como tal un juicio, vaya, en específico.
creo que sí tendrían que tener una postura distinta y sería muy interesante conocer esa propuesta que usted va a realizar para en el ámbito de la legislatura y pues a ver lo estaremos leyendo en ese aspecto. Y pues por otra parte, tiene 1000 felicitaciones en los chats que tenemos, en las redes sociales, en Facebook, aquí en el chat de Zoom. Y pues no resta nada más que agradecerle de verdad por esta aportación que nos hizo el día de hoy en este jueves de Abocacil. Muchas gracias. Ya me están apareciendo a mí, no los había visto. Jorge Luis, Miguel, Franklin, David, etcétera. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes y espero seguir en contacto porque no solamente compartimos el ámbito de la ciencia forense, compartimos una amistad desde hace algunos años con Mario y su esposa y con toda su firma de abogados. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos.